La Corte Penal Internacional ha cerrado su oficina en Caracas al determinar que el entorno venezolano se ha transformado en un desafío insuperable para la investigación. La cooperación oficial se diluyó, las condiciones se endurecieron y en paralelo aumentaron los presuntos crímenes que dieron origen al expediente. Ante este escenario, el organismo decidió trasladar el trabajo a La Haya, donde considera que podrá avanzar sin ningún tipo de interferencias. El anuncio vino del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional. Venezuela, however, following sustained engagement, we have determined that real progress on complementarity has still been a challenge. Accordingly, and mindful of the need to effectively manage our limited resources, we have decided to close our in-country office in Caracas. Fecha de cierre de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas, 1 de diciembre de 2025. Motivo principal, la falta de progreso real por parte del Estado venezolano en las investigaciones. Quien lo anunció, el fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Desde cuándo existía? Esta oficina estaba abierta tras un acuerdo firmado el 9 de junio del año 2023. Función de la oficina: apoyar e impulsar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. La investigación por ahora continúa desde la sede de la CPI en La Haya. La oficina de la CPI tenía como objetivo desarrollar elementos desde el punto de vista técnico con la Fiscalía venezolana para superar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Es decir, tuvimos mayor número de detenidos, tuvimos desapariciones forzadas, tenemos detenciones arbitrarias, estamos ante la presencia de la liquidación del Estado de Derecho. Venezuela tenía 300 presos políticos cuando abrió la oficina de la CPI en Caracas. Hoy son casi 1.000 encarcelados por razones políticas y sin derecho a la defensa. Casi que está normalizado y no lo podemos aceptar que los detenidos arbitrarios, las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela no tienen abogado de confianza. El pasado fin de semana, el presidente de la Asamblea Madurista se adelantó a una posible salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional. Y yo creo que Venezuela debería salirse de esa institución, de esa instancia que se tragó la lengua en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe. El cierre de la oficina en Venezuela no significa que cesó la investigación. Son más de 2.000 casos en los que incluso se pudieran generar órdenes de captura a los responsables. Ahora estas órdenes de captura no van a ser públicas, sino que se van a transmitir de manera privada. Algunos ciudadanos lamentan que se haya obstaculizado la investigación. Todos somos presos políticos. No nada más los que están sufriendo en la cárcel y nosotros que estamos aquí afuera. Porque todo esto estamos pagando igual. Aquí ellos tratan de investigar y es verdad, el gobierno le cierra, los expedientes se pierden. Y durante este fin de semana se registraron nuevas detenciones, entre ellas la del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Defensores de derechos humanos exigen información de su paradero. Quiero saludar a esta hora a Marta Tineo. Ella es abogada venezolana especializada en derechos humanos, es cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, bienvenida. Buena tarde. Buenas tardes, gracias por el contacto. A ver, Marta, ¿qué pierde Venezuela con esta decisión? Bueno, la verdad es que hay que hacer énfasis en lo siguiente. Esta oficina nunca tuvo ningún tipo de labor, de mandato en cuanto a investigación. Esta oficina hacía parte de la política de complementariedad que ha publicado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es lo que ha llamado el fiscal de la Corte la complementariedad dinámica. Y esto no es más que decir que mientras la oficina de la Fiscalía con sede en La Haya ha mantenido la investigación y han hecho énfasis en que esta investigación sigue avanzando, paralelamente se instaló una oficina de asistencia técnica en Venezuela precisamente con la intención de que se ofreciera asesoramiento, asistencia, insisto, para que el sistema de justicia venezolano pudiera superar las deficiencias que le impedían avanzar en investigaciones genuinas y transparentes. Quiero decir con esto que el cierre de esta oficina en nada perjudica el avance de la investigación. Al contrario, lo que sí es cierto es que da cuenta precisamente de la falta de voluntad de las autoridades venezolanas
en cuanto a superar las deficiencias, en cuanto a reinstitucionalizar el sistema de justicia doméstico para que éste pudiera también avanzar en investigaciones genuinas y transparentes en contra de los presuntos responsables en la comisión de crímenes contra los derechos humanos. Creo que expone, deja expuesto a quien se ofreció a ayudar y nunca hizo nada, a quien se ofreció a colaborar y nunca hizo absolutamente nada. Y bueno, la explicación o esa aclaratoria de que esto no detiene las investigaciones. Estas se pueden hacer simplemente desde otro lugar, porque igual las víctimas se movilizan, se trasladan y porque, bueno, además para eso existen conexiones hoy en día. ¿Pierde más el régimen que la propia Corte Penal? Bueno, la verdad es que efectivamente, como tú lo planteas, esta decisión es el resultado de recomendaciones reiteradas de parte de esa Oficina de Asistencia Técnica a las autoridades y del incumplimiento también sistemático de parte de las autoridades venezolanas. Es decir, como tú bien dices, lo que queda en evidencia es eso que además han dicho otros mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y mecanismos extraordinarios como el de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas. Y es que el sistema de justicia venezolano, más allá de incapacidades estructurales, que claramente sí las tiene, lo que sobre todo tiene es una falta de voluntad precisamente de reinstitucionalizarse y de que el sistema de justicia, en vez de ser copartícipe en algunos casos en la comisión de esos crímenes, pues cumpliera con su misión de investigar, juzgar y condenar a los responsables. Entonces, esto lo que hace es dejar en evidencia eso que han dicho mecanismos internacionales, eso que han sostenido insistentemente las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos. Es decir, en Venezuela no solamente había una falta de capacidades estructurales y había que hacer reformas legislativas e institucionales, sino que sobre todo hay una falta de voluntad. Claro. Y la lógica de esa falta de voluntad es precisamente que algunos de quienes pudieran ser considerados responsables en la comisión de esos crímenes hacen parte de ese sistema. Entonces era muy obvio entender que pues era muy obvio entender que no iba a haber esa voluntad de reformar todo lo que había que reformar para avanzar en esas investigaciones. Claro. Marta, los presos políticos, la represión, la desaparición continúa sin parar. Es increíble la cantidad de gente que siguen deteniendo, yo diría que prácticamente de forma cotidiana, aunque no siempre se ha denunciado. Así es. Esta semana, el día de ayer, nosotros antes, imagínate cómo la situación se ha agravado. Nosotros antes publicábamos los indicadores, los registros de la organización una vez al mes. Y ahora lo hacemos semanalmente porque es un número que sigue en aumento, que se sigue modificando permanentemente como tú lo planteas. Nuestros indicadores de esta semana dan cuenta de al menos 1.078 venezolanos presos por razones políticas. Pero me importa siempre insistir en que esto es un número que probablemente sea apenas el reflejo, un indicador, una referencia de la realidad, porque la verdad es que tenemos suficiente información, la recibimos permanentemente de todas partes de Venezuela, reportes de nuevas detenciones, de allanamiento en contra de personas precisamente por razones políticas. ¿Qué pasa? Esta información, al no tener nosotros todo lo necesario para verificarla, pues lamentablemente no podemos incluirla en los registros. Pero vuelvo a decir, este número de 1.078 puede ser apenas una referencia de lo que realmente está pasando, porque la información que recibimos diariamente es que ocurren permanentemente nuevas y nuevas detenciones. Lamentablemente así es. Es Marta Tineo, abogada, es especialista en derechos humanos y es cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, como siempre, un abrazo, cuídate mucho, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.